Hola, vamos a ver un nuevo vídeo y en este vídeo me gustaría compartir contigo una cosa que he llamado reglas de oro en tratamientos clínicos de cardiología de gatos y perros. Es una recopilación sin mucho orden, sencillamente apilados uno detrás de otro, algunas experiencias y algunos consejos después de un número importante de pacientes atendidos para problemas cardíacos y también después de un número importante de experiencias compartidas con otros colegas. Vamos a ver estas, no sé si conclusiones o consejos o ideas generales que yo creo que son especialmente útiles, aunque no resulten tan brillantes como pueden ser otras sugerencias. Vamos a verlas despacio. Una primera idea muy importante. Verás, los tratamientos en cardiología, tanto en gatos como en perros, no pueden ser estándar, no son automáticos. De tal manera que hace bastante tiempo utilizábamos la clasificación de la Asociación de Cardiología de Nueva York de Medicina Humana y la utilizábamos traducida a nuestros pacientes y eso nos daba una serie de sugerencias sobre tratamientos en cada una de las fases. Después empezamos a utilizar una clasificación del Consejo Internacional de Cardiología Veterinaria, que era, bueno, no tuvo tanto éxito y también era una sugerencia sobre los posibles tratamientos que deberíamos hacer en cada una de las fases de insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes. Ahora utilizamos la clasificación del Colegio Americano de Medicina Interna y vuelve a ser lo mismo. Si uno lee despacio todas las conclusiones y todo el consenso del grupo de cardiología de la Asociación Americana de Medicina Interna, la primera conclusión así objetiva es que no se ponen de acuerdo. Hay muchos más aspectos en los que no están de acuerdo todos los participantes que aquellos en los que sí están todos de acuerdo. En cualquier caso, lo que hacen es darnos una serie de sugerencias. Mira, si está en esta fase, la mayoría de la gente piensa que esto es positivo, la mayoría de los especialistas piensan que esto es negativo. Si está en esta otra fase, plantéate añadir esto o retirar aquello. Y simplemente son consejos. La clínica, los síntomas y los signos de cada paciente, sus características especiales, su carácter, su edad, el tamaño que tenga el ecosistema donde viva, el número de paseos, si hay más animales en la casa, el contacto con los propietarios, salidas a la calle. También los propios propietarios van a marcar esto. Mira, aunque no sea muy académico, pero tenemos todos que estar de acuerdo en que no es lo mismo el compromiso financiero, el compromiso emocional, la capacidad financiera y la disponibilidad de tiempo, pues no sé, de una persona que de otra, de un tutor que otro. Y está claro que una pareja de personas retiradas, jubiladas, que tienen una gran cantidad de tiempo al cabo del día, pues son capaces de hacer unas determinadas cosas que a lo mejor una pareja de tutores jóvenes que trabajan y que salen de casa corriendo a las 8 de la mañana, pues no son capaces de hacer hasta que regresan a las 7 o las 8 de la tarde un poco cansados de una larga jornada de trabajo. De tal manera que siempre hay que hacer trajes a medida. ¿Y qué me refiero con esto de trajes a medida? Pues es que no hay una regla general de todos los perros que tengan esto en esta fase, con esta medida o con este resultado en el electrocardiograma o en las radiografías o en la ecografía cardíaca, todos estos perros tienen que llevar esto y aquello y este tamaño. No, esto no es así. Hay que evaluar cada paciente y sus circunstancias por separado. Una primera idea es, lo más grave es lo primero que tenemos que tratar. ¿Y qué es lo más grave en problemas cardíacos que vayamos a ver en la clínica? Pues un edema pulmonar y hay que tratar el edema pulmonar antes que cualquier otro problema. Hay que tratar una congestión respiratoria severa y grave antes que otros problemas. Hay que tratar derrames, ascitis o derrames pleurales cuando tienen un volumen suficiente como para comprometer la respiración del paciente. Y hay que tratar arritmias graves que pueden ser potencialmente letales si no hacemos nada deprisa. Si el perro se va a su casa con su arritmia y tiene un tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva y por la tarde, por la noche, a la mañana siguiente fallece a consecuencia de la arritmia, pues claramente lo hemos hecho mal, aunque nuestro tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva haya sido académicamente perfecto.
Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva severa, con edema pulmonar, con una congestión respiratoria, con un compromiso respiratorio serio, lo primero que hay que introducir en nuestro tratamiento es lo más rápido, aquellos medicamentos que tienen un efecto más inmediato y además aquellos que tengan una acción que sea más efectiva para controlar este problema congestivo. En este sentido, el primer escalón sería pimobendan y furosemida. La furosemida es extraordinariamente rápida, incluso por vía oral, inyectable es cuestión de pocos minutos. El pimobendan por vía oral también es rápido. Si dispones de pimobendan inyectable por vía intravenosa, tiene efecto en muy pocos minutos. Y tanto el pimobendan como la furosemida son muy efectivos para mejorar la eficacia cardíaca y para reducir el volumen de sangre retenido, el volumen congestivo y, por supuesto, reducir, si no eliminar de forma inmediata, pero sí reducir la intensidad de un edema pulmonar. Después, un poco más tarde, entonces podemos ir añadiendo otros medicamentos. Por ejemplo, inhibidores de enzima de conversión de angiotensina, ramiprilo u otros derivados. ¿Y por qué? Pues porque cuando le damos ramiprilo o benaceprilo a un paciente, a un perro, su efecto sobre la presión sanguínea puede ser relativamente rápido. Tampoco es tan inmediato como podemos pensar, pero puede ser relativamente rápido. Rápido quiere decir que tal vez tarde algunos días en hacer un efecto significativo o en tener un efecto significativo, pero sobre el global de la función cardíaca, sobre el global de insuficiencia cardíaca congestiva, es muy fácil que en 3 o 4 semanas sea cuando empezamos a notar un efecto positivo. De tal manera que tenemos que utilizarlo en un paciente en el cual tenemos una situación estable y parece que en 3 o 4 semanas no se va a descompensar. Algo ocurre parecido con la espironolactona. La espironolactona tiene un discreto efecto diurético que puede ser un poquitín más evidente desde los primeros días de tratamiento, pero es un efecto menor. En cualquier caso, de estos moduladores neuroendocrinos que aumentan la tasa de supervivencia, reducen la necesidad de otros medicamentos, mejoran la calidad de vida de los pacientes y todos los efectos positivos que conocemos son lentos. De tal manera que no es necesario que entren en el protocolo terapéutico el primer día de tratamiento, sino que podemos tardar un poquito más en introducirlos y esperar a que el paciente esté estable. Ocurre algo parecido con nutracéuticos o con dieta. A ver, no es que un paciente con un edema pulmonar o con una congestión respiratoria severa pueda comer todo lo que quiera. Cualquier aumento de la cantidad de sodio que ingresa pues supone un desafío para el funcionamiento cardíaco y una exigencia de mayor dosis de diuréticos, pero es evidente que no vamos a controlar un edema pulmonar ni una congestión respiratoria severa única y exclusivamente con una dieta muy bien formulada, muy bien preparada, muy bien aceptada, por muy buena que sea, no va a controlar un edema pulmonar. Lo mismo ocurre con los nutracéuticos. Me da lo mismo que estemos hablando de taurina, me da lo mismo que estemos hablando de carnitina, me da lo mismo que hablemos de coenzima Q10 o que estemos hablando de ácidos grasos. Cualquier nutracéutico puede ser una ayuda importante, pero siempre será un medicamento que introduciremos en el protocolo más adelante, pacientes estables y que los tenemos controlados. Cuando tenemos pacientes estables, es muy importante que los tratamientos sean simples, que los tratamientos sean cómodos, porque si no lo son, vamos a facilitar no el cumplimiento, sino el incumplimiento terapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos van a hacer caso. Entonces, un tratamiento que son 3 comprimidos distintos, uno se da 3 veces al día, otro 2 veces al día, otro una vez al día, pero este y este no se pueden dar a la vez y este hay que darlo en ayunas y de este comprimido hay que dar medio en cada toma y de este 3 cuartos de comprimido en cada toma y de este un cuarto de comprimido en cada toma, es la mejor forma de llamar al diablo. No hay que llamarlo, el diablo ya viene solo. Entonces tenemos que hacer un tratamiento simple y cómodo cuando tenemos pacientes estables. Cuando están inestables hay que hacer el que necesitan, no hay escapatoria. Pero cuando están estables hay que facilitar que los tutores puedan suministrar el tratamiento, que lo puedan hacer a diario, que lo puedan hacer a largo plazo y que cumplan nuestras instrucciones. Muy importante, y este es el error del Rey León. El día que te sientes especialmente heroico
y tú vas a controlar esto desde el primer momento porque este paciente no está en buenas condiciones y desde mañana va a estar como un cachorrito juguetón. Y es cuando queremos hacer las cosas demasiado deprisa. Un primer principio de tratamiento es que iniciamos con dosis bajas con los medicamentos de cardiología. Comprobamos el efecto, comprobamos la tolerancia y subimos la dosis si es necesario, si el efecto no es suficiente, pero si la tolerancia es la adecuada. Por supuesto que las dosis progresivas no se van a cumplir en las urgencias cardiológicas. Cuando tenemos un edema pulmonar, no puedo empezar con dosis mínimas de furosemida a ver qué tal, porque ya les digo que va a ir mal. Ahí tenemos que empezar con dosis un poco más altas. Pero cuando tenemos pacientes estables en situaciones no tan comprometidas, siempre hay que empezar con dosis bajas y vamos avanzando progresivamente si la tolerancia es buena y el efecto no es suficiente. Si el anterior era el fallo del Rey León, el día que te sentías demasiado heroico, este es el fallo del tigre. Y el fallo del tigre es que no puedes utilizar todos los medicamentos que se te ocurre o que pueden ser útiles en un paciente a la vez desde el primer día. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que lo que consigas son efectos secundarios y encima ni siquiera vas a ser capaz de averiguar cuál es el medicamento que los está produciendo. Con lo cual tienes que dar un paso atrás, retirar todo, empezar. No, aquí lo que tenemos que hacer es igual que las dosis son progresivas, empezamos con dosis bajas y vamos subiendo. Si la tolerancia es buena y el efecto no es suficiente, las combinaciones de medicamentos ocurre lo mismo. Empezamos con combinaciones sencillas, dependiendo de la situación del paciente, puede ser necesario uno, dos, en algunos casos incluso tres fármacos desde el primer día, dosis bajas, comprobamos efecto, vamos subiendo progresivamente las dosis y conforme veamos que tenemos una buena tolerancia, pero que el efecto no es suficiente, vamos añadiendo un medicamento más mientras sea necesario hasta estabilizar al paciente. Pero no empezamos ni en dosis muy altas ni con 4, 5 o 6 medicamentos a la vez desde el primer día. Las cosas han tardado, si no son días, incluso puede que semanas o meses en estropearse las válvulas, la musculatura miocárdica, etcétera. De tal manera que si ha tardado la naturaleza meses, semanas o días en estropearlo, es poco probable que nosotros seamos capaces de estabilizarlo en minutos o en pocas horas. Vamos a necesitar un poquito más de tiempo para controlar estas situaciones de disfunción cardíaca. Muy importante también el cumplimiento terapéutico. Vamos a ser razonables, hay que salir un poco de la academia y buscar qué es lo que realmente se puede hacer en casa de este perro a partir de hoy con estos propietarios y en estas condiciones. Hay que buscar un número de tomas razonable. Vuelve a ser lo mismo, tal vez una pareja, un matrimonio retirado o jubilado que tiene todo el día disponible, pues sí que puede administrar un medicamento 3 o 4 o 5 veces al día, pero hay muchas familias, hay muchos tutores que no pueden hacer esto, se van por la mañana temprano, vuelven tarde por la tarde y pueden darle 2 tomas al día, tal vez tres, teniendo en cuenta que las dos últimas pues, van relativamente juntas. También hay que buscar una facilidad de administración, medicamentos que sean palatables, que se puedan fraccionar correctamente en caso de que haya que fraccionarlos. Algunas veces pensamos y calculamos dosis y de repente nos sale que al gato hay que darle, no sé, 1,5 mililitros de jarabe 3 veces al día, todos los días. Mire, 1,5 mililitros de jarabe a un gato es una cantidad enorme y muy difícil de administrarla y además 3 veces al día y además todos los días. No lo va a cumplir. Ah, pero es que es lo que le corresponde. Bueno, pues tiene que usted que buscar otra solución, porque si eso es lo que le corresponde, no va a funcionar. Entonces, número de tomas, facilidad de administración, número de comprimidos, siempre que sea posible buscar comprimidos que tengan 2 o 3 principios activos combinados, de manera que ahorramos ese número de comprimidos y además hay que ser muy explícito y hay que tener mucha paciencia con las fracciones en el momento que empezamos de este un cuarto, de este medio, de este tres cuartos, no todos, pero una cantidad importante de nuestros clientes no acaban de manejar bien esa información. De manera que siempre hay que hacerlo pensando
no en la eficacia ni pensando en el tratamiento académico más adecuado, sino en el cumplimiento terapéutico, que realmente lo vayan a hacer. También los efectos indeseables. Darle un comprimido de furosemida a un perro por la mañana que se queda solo en casa hasta la tarde, pues es un problema. Y es un problema porque se va a orinar por la casa 2 o 3 o 4 o 6 veces, incluso si no quiere. Vamos a crearle un problema psicológico de comportamiento al pobre perro y desde luego la casa va a ser un desastre y van a abandonar ese tratamiento los tutores porque eso es inmanejable. Hay que pensar siempre en este cumplimiento terapéutico. Cuando yo tengo un edema pulmonar, otra idea muy sencilla y muy fácil, que a veces no nos acordamos de ella, es que el líquido que tengo en el edema pulmonar está en los alvéolos y está en el tejido intersticial. No sale más que con medicamentos. No hay forma de vaciar aquello de ninguna manera con tubos, jeringas, drenajes ni nada parecido. El edema pulmonar se trata con medicamentos, con oxígeno, reposo y medicamentos. Y por el contrario, los derrames, el acúmulo de líquido en cavidades corporales, la ascitis o el derrame pleural, se tratan cuando el volumen de líquido es lo suficientemente grande como para comprometer la respiración, se tratan con un drenaje. Por supuesto que un diurético acaba eliminando líquidos del perro y si elimina líquidos del perro, pues acabará saliendo líquido de cavidad abdominal, eso es evidente. Pero si el volumen de ascitis o de derrame pleural es suficiente como para comprometer la respiración del paciente, la velocidad a la que se va a eliminar ese líquido es extraordinariamente lenta. No hay forma de eliminarlos bien con medicamentos. Hay que pinchar, hay que poner un drenaje, hay que poner un catéter, sacar ese líquido de cavidad torácica o sacar ese líquido de cavidad abdominal y una vez que lo hemos sacado, los medicamentos tal vez consigan evitar que se vuelva a formar, pero no van a ser capaces de vaciarlo por sí mismos. Hay que hacer controles regulares y controles regulares periódicos. Muchas veces yo lo que veo es que hay pacientes que se manejan en forma de cada 2 o cada 4 o cada 6 meses les hacemos todo. Y esto yo creo que no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque necesitas ver cómo está el perro, necesitas ver cómo responde el gato. Hay muchas veces que no necesitas en una revisión hacer ecocardiografía con Doppler, radiografías, análisis, electrocardiogramas, etcétera. No, no necesariamente son así todas las revisiones, pero sí necesitamos ver al paciente periódicamente. A lo mejor a los 15 días o a lo mejor a los 30 días podemos simplemente hacer una revisión clínica. Medimos el peso, si va ganando, si va perdiendo, si se mantiene estable. Medimos la frecuencia cardíaca, medimos la frecuencia respiratoria, tiempo de relleno capilar, las características del pulso, que los tutores nos comenten cómo responde, cómo evoluciona, cómo están viendo al perro, cómo lo estamos observando nosotros también en la clínica, en su comportamiento, en su nivel de atención. Y eso muchas veces, sin necesidad de hacer muchas más pruebas, te permite hacer un seguimiento y ajustar un poco las dosis o los medicamentos. Indudablemente, de forma periódica también, de forma regular, hay que hacer más pruebas. Sí, hay que hacer electrocardiogramas, hay que hacer radiografías, hay que hacer ultrasonidos, hay que hacerles más cosas a estos pacientes. Pero no debemos ni hacer todo cada mes, porque un montón de tutores pues, no van a poder afrontar esa regulación periódica de alto coste y de alto número de pruebas, y además de no hacer todo cada mes, tampoco podemos olvidarnos del paciente hasta que dentro de 6 meses venga y le haremos todo. Y bueno, cada 6 meses sí se puede hacer todo. Pues no, hay un punto intermedio y es hacer algunas cosas, hacerlas de forma escalonada, hacerlas poco a poco y revisar periódicamente al paciente para comprobar que todo está funcionando como esperamos que funcione y no llevarnos sorpresas explosivas y muchas veces desagradables cuando a los 6 meses vayamos a revisar al paciente. Como ves, nada especial ni nada extraordinario, simplemente una serie de consejos o de sugerencias o de experiencia compartida de cuáles son puntos de mejora o puntos de riesgo cuando tratamos gatos y perros con problemas cardíacos. Tengo más, es curioso, pero cuando empiezo a pensar en algunas reglas generales, no solo tengo estas, sino que tengo como para hacer otro vídeo.
De manera que si te interesa, si te ha llamado la atención, nos vemos en el siguiente vídeo con otras reglas generales, con otros consejos y otras experiencias compartidas de posibles fuentes de errores o de ineficacia o de incumplimiento terapéutico en tratamientos cardiológicos de gatos y perros. Hasta luego.